Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Antes que nada, comentaros que vamos a tener este webinar donde trataremos de poner y aclarar un poco todos los temas relacionados con metodologías y beneficios de optar por auditorías de ciberseguridad. La reunión será grabada para posteriormente facilitársela a quien la solicite. Si alguno de vosotros quiere omitir esta grabación, nos lo puede hacer saber y lo eliminaremos de la lista de difusión. Vamos a esperar 2 minutitos de cortesía para que se puedan incorporar todas las personas que figuran en la lista de asistentes y enseguida daré paso a Emilio, que será nuestro ponente en el día de hoy y nos explicará las ventajas y las virtudes de tener una metodología para la auditoría de ciberseguridad y la utilización de herramientas que hoy en día disponemos en el mercado que facilitan esta tarea y nos proporcionan información válida para poder solventar auditorías de ciberseguridad, revisión y mantenimiento. Todo esto bajo los válido para cumplir con las normativas relacionadas con protección de datos, esquema nacional de seguridad, incluso normas ISO. Vamos a esperar este minutito y a I34 comenzamos, más que nada para ser puntuales y cumplir con el horario previsto. Exacto. Haremos la presentación y la ponencia, como os he dicho, por parte de Emilio Castellote. Emilio es especialista en transformación digital de empresas y consultor experto en ciberseguridad y estrategias de seguridad. Contamos con él, le agradecemos su presencia hoy aquí y su tiempo para que nos dé esta explicación y espero que sea interesante y del agrado de todos vosotros. Bueno, sin más dilación os dejo con Emilio. Haremos la presentación para aprovechar el tiempo de forma corrida y luego abriremos una sesión de preguntas y respuestas de unos 10 minutitos, para lo cual os agradezco que cada uno de vosotros permanezca con el micrófono desactivado y cuando entremos a esa fase de preguntas y respuestas, pues ya cada uno de vosotros pueda activarlo e intervenir. Muchas gracias a todos de nuevo y os dejo en manos de Emilio. Adelante, Emilio, gracias. Gracias, pues nada, Rodolfo. Vamos un poco a ver un poco los contenidos que vamos a ver hoy. Como decía Rodolfo, la idea de hoy es que entendamos un poco qué podemos hacer en nuestras empresas para, de alguna forma, proteger un poco, si cabe más, a nivel de seguridad, los datos que tenemos en las empresas. Efectivamente, casi todos vosotros pues tendréis, entiendo, pues antivirus, firewall y alguna que otra medida más avanzada quizás de ciberseguridad. Y lo que queríamos hoy es compartir con vosotros de forma muy sencilla y de forma muy eficaz en qué consiste esto de un servicio de auditoría de ciberseguridad gestionado. Emilio, ¿Sí? Emilio, perdón un segundo. Me ha entrado un mensaje que pone que no te estaban escuchando. ¿Es así? ¿Podéis comentar a alguno de los que esté conectado si está escuchando a Emilio? ¿Nos escucháis bien? A ver, Sí. ¿alguna prueba? Hola, probando. 1, 2, 3. Vale, vale. Debe ser algún problema puntual con alguno de los invitados, que el resto me Sí. está diciendo que se oye perfectamente. Si alguno tiene algún problema, lo mejor es que a lo mejor que salgáis y volváis a conectar, que a veces eso restablece el audio y en cualquiera de las formas, como lo estamos grabando, tener en cuenta que luego podréis consultarlo sin ningún problema, ¿vale? Vale, me Vale. confirmáis que sí que se oye. Continúo si hay alguna cosa más, me dices, ¿vale, Rodolfo? Adelante, A ver adelante. dónde, Me dónde están... tengo. Entonces, os estaba diciendo
que el objetivo de la sesión de hoy es de forma muy sencilla que entendamos cómo un servicio de auditoría de ciberseguridad gestionado nos puede ayudar, ¿vale? Entonces, aquí veis un poco en la pantalla las 7 preguntas que a lo mejor todos deberíamos tener en la cabeza y que vamos a intentar responder hoy, ¿vale? Entonces, antes de nada, entender que es un servicio de ciberseguridad o de auditoría de ciberseguridad gestionado, ¿vale? Lo tenéis ahí abajo un poquito en esa letra pequeña. Lo que vamos a ver hoy, y os lo vamos a demostrar un poco, es hacer una auditoría de ciberseguridad. Hoy en día tiene como dos escenarios muy, muy sencillos, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo puedo ver desde fuera mi nivel de seguridad en cualquier página web o en cualquier IP pública que yo tengo publicada? Sabéis que en el momento que publicamos una página web está siendo atacada, ¿vale? Entonces, tenemos que ser muy conscientes del nivel de seguridad que tenemos y cómo podemos mejorarlo de forma, digamos, automática, ¿vale? Y el segundo tipo de auditoría que también realizamos es la auditoría interna, ¿vale? Y ahí contemplamos cualquier tipo de dispositivo que tengamos en la red. No solo los equipos o los puestos de trabajo y los servidores, sino también tenemos que ampliar a esa auditoría pues, a cualquier elemento de red, a un servidor de impresión, por ejemplo, que es donde estamos viendo la mayor exfiltración de datos hoy en día porque no suelen estar muy protegidos. Y ese es un poco el objetivo que vamos a cubrir hoy, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a la primera pregunta. Yo, si fuera alguno de vosotros, me preguntaría, oye, ¿qué situación podemos ayudar a mejorar hoy en día o cómo podemos mejorar nuestra seguridad? Sabéis que la seguridad es una cuestión de ir poniendo capas y cuantos más capas, pues mejor, ¿vale? Entonces, fijaros que si tuviéramos que resumir cuál es la situación actual de la ciberseguridad en España, bueno, en el mundo también, pero en España podríamos decir que el mayor riesgo que tenemos ahora mismo, y esto afecta tanto a las grandes empresas del IBEX 35 como a las pymes, es que hay algo que se llama ransomware, que habréis oído muchas veces, que su objetivo sobre todo es secuestrar esa información, cifrarla y pedirnos un rescate o simplemente exfiltrarla, ¿vale? Y a partir de ahí, pues empiezan los quebraderos de cabeza para muchas empresas. Ya os digo, habréis visto este año 2024 bastantes noticias porque por el marco normativo de protección de datos, toda empresa que sufre un ataque de este tipo, de robo de información o secuestro de información, está obligado a comunicarlo de forma pública a todos sus usuarios, ¿vale? Ya habremos visto, pues, casos, pues, como el del Banco Santander, casos como el de Endesa, el de Iberdrola, es decir, son empresas que dedican mucho presupuesto a ciberseguridad, ¿vale? Eh, y eso quiere decir que de alguna manera necesitamos complementar lo que tenemos a día de hoy a nivel local, a nivel perimetral, a nivel de los equipos, para intentar hacer frente a esta amenaza que es el ransomware, que tiene dos posibles efectos colaterales, ¿vale? Es pérdida económica, porque normalmente nos suelen pedir un rescate para recuperar la información, pero también pérdida reputacional. Pensad el impacto que genera en los usuarios cuando les comunicamos que sus datos que tenemos nosotros han sido robados. Entonces, esos son los dos puntos que intentamos mitigar, ¿vale? Fijaros que España, en la noticia que os ponía aquí, este año pasado, 2024, ha sido el quinto país más amenazado por este tipo de ataques, ¿vale? Y que, como veis también un poco en esas 3 noticias que he resumido, 6 de cada 10 empresas a día de hoy que sufren un ataque de ransomware tienen 3 áreas importantes donde se genera ese riesgo, ¿no? Y es más o menos en 40-40-40, es decir, un tercio o un poquito más, tiene una pérdida significativa de ingresos, es obvio, pero también la pérdida de clientes y lo que significa también eliminar puestos de trabajo son consecuencias derivadas de este tipo de riesgo, ¿vale? Así que, ¿cómo podemos ayudar? Pues muy fácil. El objetivo de la auditoría es que nos ayude a reducir este riesgo y además, ya que hacemos esa auditoría, que nos ayude, como decía Rodolfo, en el cumplimiento normativo de cualquiera de las normativas vigentes que tienen cierto carácter de seguridad, sea el Esquema Nacional de Seguridad, la ISO 27000, la normativa NIS, GDPR, pero sobre todo hoy en día hay dos importantes que muchos de vosotros quizás ya estáis cumpliendo o intentando cumplir, que son el Esquema Nacional de Seguridad para todos aquellos que trabajáis con administraciones públicas, desde ayuntamientos, diputaciones, ministerios, es de obligado cumplimiento, y luego la parte
de la ISO 27000 que tiene que ver mucho más con ese carácter de exportación o de trabajo con empresas internacionales que sabéis que normalmente nos están cada vez más solicitando el cumplimiento de esas normativas. Entonces, si hacemos una auditoría de ciberseguridad como la que vamos a ver, vamos a cubrir esos dos puntos, reducir ese riesgo y la posible pérdida económica y reputacional y de paso ayudar al cumplimiento normativo, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo reducir el riesgo de secuestro de información? Súper fácil, ¿vale? Tenemos que entender que hoy en día lo que intentamos es ver cómo funciona el ransomware, ¿vale? Y el ransomware funciona, ya sabéis que es un troyano, es un virus que entra en nuestra red, que cada vez más podemos decir que casi todas las organizaciones, en más de un 90%, seguramente tengan alguno latente, que se llama, es decir, un virus de este tipo que entra en nuestra organización a través de cualquiera de los equipos, a través de cualquiera de los usuarios, a través de cualquiera de los servicios que tenemos. Y normalmente lo que va haciendo es, pues bueno, poquito a poco ir propagándose por nuestra red. Por eso decimos que el tiempo latente promedio del ransomware hoy en día supera los 8 meses con creces. Es decir, desde que entra hasta que se explota, pueden pasar más de un año seguro en la mayoría de los casos. ¿Y qué hace durante ese tiempo? Pues como decía, se va, digamos, propagando de usuario en usuario con un objetivo muy claro, llegar hasta las bases de datos, robar o detectar o descubrir las credenciales del administrador y una vez que tiene acceso a esa base de datos y tiene los permisos necesarios, es cuando él ya puede cifrar la información en toda la red y solicitar ese rescate. Esa es una de las formas más visibles de verlo. En otros casos simplemente se roba la información y luego se comercializa con ella en lo que es la deep web o la dark web, ¿vale? Entonces, fijaros que la pregunta sería fácil de responder. ¿Cómo puedo reducir este riesgo, ¿vale? De secuestro de información. Simplemente con que incorporemos una pauta de hacer auditorías recurrentes con un periodo entre 3 meses, 4 meses, automáticamente podemos reducir esa ventana de riesgo en un 90%. ¿Por qué? Porque aquí en este tipo de auditorías no buscamos como los antivirus y esas protecciones existentes a día de hoy, ese tipo de virus. Lo que hacemos es intentamos detectar qué puertas pueden existir abiertas al exterior y que permitan que ese ransomware, ese virus, sea controlado remotamente, que es lo que necesita para funcionar, ¿vale? Entonces, si hacemos auditorías de seguridad para comprobar qué puertas de comunicación al exterior podemos tener abierto que no seamos conscientes y las cerramos, y lo hacemos además con una pauta recurrente cada 3 o 4 meses como mucho, pues automáticamente estamos reduciendo muchísimo esa ventana de riesgo porque es el tiempo en el que ese ransomware para explotarse, para tomar el control remoto, para tomar cualquier acción, va a necesitar una ventana. Entonces, ese es un poco el enfoque que presentamos aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué beneficios tiene hacer una auditoría de ciberseguridad como estamos comentando? Lo primero es que tengamos claro todos que es algo gestionado y transparente, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que no tenemos que hacer prácticamente nada, ni siquiera tenemos que instalar software adicional, ¿vale? Y eso hace que el servicio es súper sencillo de consumir, ¿vale? Y además, una vez que ya hemos hecho ese servicio, vamos a obtener dos beneficios muy claros. Primero, vamos a optimizar los costes de las auditorías anuales que ya realizamos de seguridad. Y esto aquí abrimos un poquito una pregunta. Hay muchos de vosotros que a día de hoy, por ese cumplimiento normativo del esquema nacional o de la ISO 27000, ya están realizando auditorías de seguridad anuales para renovar el cumplimiento de ambas, digamos, ambos esquemas de normativos. Entonces, en aquellos casos que ya lo hagáis, ahora os contaré un poquito más sobre ello, es terriblemente fácil el convertir esas auditorías que muchas veces solo buscamos el cumplimiento y que nos den el sello en un servicio recurrente que nos aporte esa seguridad añadida que os he comentado, ¿vale? Luego os explico un poquito más sobre eso. Y sobre todo también aquellos que, oye, por desgracia, ya habéis sufrido lo que significa un ransomware, fijaros que muchas veces preguntamos a las empresas si en el último año han sufrido un ataque de ransomware o conocen a alguien cercano que lo ha sufrido. Y cada vez nos encontramos con que la respuesta es que sí, ¿vale? Entonces, que es algo muy generalizado cada vez más.
que ha habido ataques, que van a haber y que estamos expuestos a ese tipo de riesgo, ¿vale? Por lo tanto, este tipo de auditoría nos tiene que aportar esa tranquilidad, esa protección adicional que, bueno, pues minimicen esas posibles pérdidas de reputación e información que os he comentado antes, ¿vale? ¿Qué valor tiene el servicio? Que sería la siguiente pregunta. Y aquí es donde profundizamos un poquito más en lo que os decía. La gran pregunta que yo me haría si fuera vosotros es, o que os haría directamente, es, oye, ¿tenéis ya un presupuesto anual para realizar auditorías de seguridad? Que ya lo hacéis para cumplir sobre todo los dos marcos de referencia más prioritarios en España, que son el Esquema Nacional de Seguridad o la ISO 27000, o los dos. Entonces, si la respuesta es sí, es decir, si ya estáis haciendo esas auditorías anuales, pensar que el servicio de auditoría de ciberseguridad que os estamos proponiendo es muy sencillo de utilizar, porque por el mismo importe aproximadamente que estáis pagando al año por esas auditorías, vamos a poder automatizar y repetir esa auditoría de 3 a 4 veces al año, como os decía, para conseguir el objetivo de reducir el 90% de esa ventana de riesgo de explotación por un posible ransomware, ¿vale? Entonces, repito, si ya a día de hoy tenéis presupuesto y estáis haciendo auditorías para el cumplimiento normativo del Esquema Nacional de Seguridad o de la ISO 27000, oye, pues comentárnoslo si queréis, porque por el mismo importe que estáis pagando, os podremos seguramente automatizar y facilitar un servicio que tenga una repetición de 3 o 4 veces al año, con lo cual vamos a mejorar mucho la eficiencia de la gestión del riesgo que os comentaba. Oye, y si no tenéis ese presupuesto porque todavía no hacéis esas auditorías, pues lo que os recomendamos es que comencéis a tener contacto con ese concepto de auditoría de seguridad. Lo más fácil que estamos recomendando hoy en día siempre es, y es lo que os ofreceré al final de la sesión, es que hagáis una primera auditoría de vuestra web. Sobre todo, además, si esa web es transaccional, es decir, si ahí tenéis algún tipo de interfaz con vuestros clientes, si tenéis colgado ahí algún tipo de CRM o RP, pues que sepáis que es la puerta de entrada a vuestra información, ¿vale? Y a vuestro negocio. Por lo tanto, siempre vamos a recomendar empezar por hacer una primera auditoría de vuestra web, que es totalmente transparente, como os decía, es muy fácil. Vamos a intentar también fijar hoy un precio especial para que veáis que es que el precio no debería ser una barrera para poder hacer este tipo de auditorías y que comprendáis exactamente lo que os explicaré ahora de qué entregamos con esa auditoría, ¿no? Como podéis ver ahí abajo, ¿no? Lo que entregamos en la auditoría son tres cosas fundamentalmente. Un informe ejecutivo muy facilito de entender, muy visual, en el que vamos a ver un poco cuál es nuestra situación de riesgo, ¿vale? Sobre todo referente a las vulnerabilidades que podrían ser explotadas para, digamos, establecer esa comunicación remota con el ransomware. Y luego también vamos a facilitar ese resumen de pruebas realizadas que nos va a servir para el cumplimiento normativo. Es decir, aquellos que ya hacéis auditorías anualmente, esta hojita sería la que el auditor os reclama cada año para revalidar el cumplimiento normativo. Y los que no las hacéis, pues ya podríais acometer ese proceso de forma sencilla porque tendríais esa hoja probatoria de que hacéis auditorías anuales como mínimo y las tareas que hacéis y la evolución de la misma. Y por último, lo que se aporta también es un informe técnico con recomendaciones para remediar esas vulnerabilidades. Normalmente, fijaros que vemos dos espacios, ¿no? El externo, el entorno web, y el interno, la red. Entonces, normalmente esas recomendaciones son bastante fáciles, o sea, son bastante sencillas de entender si tenéis un programador o si tenéis un administrador de red. De todas formas, desde ForLOPD, el objetivo es daros ese servicio también para que si no tenéis la capacidad de procesar la información y hacer las recomendaciones y remediar esas vulnerabilidades para tapar esas puertas de conexión con el exterior, pues lo podáis hacer de forma muy sencilla. Quinta pregunta, ¿por qué deberíamos probar ese servicio de auditoría de ciberseguridad? Creo que ya os lo he dicho, pero os lo pongo un poco más visual, ¿vale? Primero, pensar que hoy en día, a pesar de todas las medidas de seguridad que tenemos, y recordar lo que os decía de esas empresas grandes que este año pasado han sido pues atacadas y han sido impactadas por este tipo de ataques de ransomware, pues a pesar de eso, es necesario complementar un enfoque diferente en el que podamos descubrir qué vulnerabilidades
Las vulnerabilidades ya sabéis que son fallos que podemos tener en nuestros sistemas, en nuestros programas, en nuestras páginas web, que puedan permitir abrir una puerta que es la que necesita al exterior, que es la que necesita el ransomware para tener un control remoto, ¿vale? Entonces, ese es el principal enfoque. Entonces, ¿por qué deberíamos probar el servicio? Para detectar si tenemos alguna puerta de estas que nos permita controlar un posible ransomware dentro de nuestra red y acceder a nuestros datos. Y luego saber que es, como os decía, es muy sencillo, es muy transparente. No es necesario, repito, por si acaso alguno no le ha quedado claro, no es necesario ni instalar hardware ni software adicional, con lo cual el servicio es totalmente transparente y fácil de ejecutar. Y aquí tenéis un poco lo que os decía antes, los tres entregables que normalmente vamos a trabajar. El primero es ese informe ejecutivo visual, es decir, oye, mm, ¿cuántas vulnerabilidades tengo? ¿Qué nivel de criticidad tienen? Y si alguna de ellas se puede explotar, ¿vale? No solo vamos a buscar las vulnerabilidades, sino que además las vamos a explotar para ver si alguna de ellas podría dar pie a poder conectarnos remotamente a nuestro equipo, a nuestra red y extraer esa información o simplemente cifrarla a través de ese ransomware, ¿vale? El siguiente punto, en el punto 4 veis esos informes, esa hoja de cumplimiento para la parte normativa, que básicamente es un listado de las pruebas que se han realizado, ¿vale? Y cuáles han sido los resultados, ¿vale? Aunque veis aquí que hay algunos que están en naranja y pone descubrimiento o discovery, es normal porque simplemente se dice hay una comunicación hasta afuera y se ha descubierto que es este puerto, por ejemplo, ¿vale? Pero con esta hojita, básicamente, tenemos la parte de cumplimiento resuelta. Y el último punto que os decía es ese informe técnico, ¿vale? Que quizás es el más complicado porque viene con todo el detalle de las vulnerabilidades, con la referencia al marco del CV, por ejemplo, donde está descrita con la posible solución, etcétera. Y aquí es donde tenemos dos opciones. Siempre vamos a acompañar unas recomendaciones para su solución, ¿vale? De forma bastante entendible y si necesitáis ayuda, pues desde ForLOPD pues, podemos gestionar esas remediaciones para solucionar, sobre todo, las vulnerabilidades que podamos explotar, ¿vale? Veis un poco a la izquierda en el resumen ejecutivo un escenario real, que suele haber, más o menos suele ser este el orden de volumen de vulnerabilidades que se suelen detectar, pero a lo mejor explotables, pues puede haber 3, 4 o 5. Lo que sí que estamos viendo es que esas 4 o 5 que detectamos normalmente no tienen por qué ser vulnerabilidades críticas. La mayoría suelen ser vulnerabilidades medias, ¿vale? Y esto es una de las cosas que el servicio tiene como objetivo, es decir, ayudarnos a priorizar por dónde debemos empezar a tapar esos agujeros, ¿vale? Porque a veces nos ponemos a tapar desde las críticas hasta las bajas, ¿vale? Y no somos conscientes que a lo mejor tenemos alguna media que la tenemos ahí en un segundo o un tercer plano, que es bastante peligrosa porque es explotable y nos pueden conseguir ese control remoto, ¿vale? Sexta pregunta, ya estamos casi acabando, ¿vale? ¿Qué necesito para realizar una auditoría de este tipo de seguridad? Pues súper fácil, como os decía, recordar que es muy transparente y no hay que instalar software. Por lo tanto, el primer nivel que os recomiendo siempre es empezar por una auditoría externa, es decir, auditemos la página web, las páginas web, las IPs públicas que podáis tener con algún servicio. Normalmente con la URL de nuestra página web contemplamos todo lo que haya debajo de ellas, que fundamentalmente es hasta donde podamos llegar, a los servidores, muchas veces hasta la propia red, etcétera, ¿vale? Y para hacerla, únicamente nos debéis facilitar vuestra URL. Imaginaos, www.forlopd.com.es. Con ese dato somos capaces de hacer la auditoría. No hay que hacer ninguna instalación y generaríamos esos informes ejecutivos, esa hoja de cumplimiento, ese informe técnico y esas recomendaciones, ¿vale? Y luego, normalmente, cuando hacemos ese primer escenario, una de las recomendaciones que hacemos es, oye, extendámoslo a la auditoría interna, ¿vale? Y hacer una auditoría interna también depende de cada caso, de cada situación, ¿vale? ¿Qué podemos incorporar en una auditoría interna? Cualquier tipo de puesto de trabajo, servidores, elementos de red, servidores de impresión, muy importante, porque los servidores de impresión no suelen estar protegidos y si os dais cuenta, por ahí pasa toda la información confidencial de la empresa. Cualquier punto wifi, por ejemplo, o si tenéis entornos industriales, cualquier PLC o sistema SCADA, también lo podemos auditar. ¿Por qué?
no necesitamos instalar software, os lo repito. Por lo tanto, como trabajamos a nivel de IP, podemos hacer la auditoría desde cualquier escenario que tengamos dentro de la red. Y ahí se trata un poco en este caso, pues de priorizar y hacerlo o bien todo, o bien vamos a ver los puntos clave como los servidores, o vamos a hacer una muestra de equipos, ya depende un poco de vosotros, ¿vale? Lo único que vamos a tener que hacer aquí, en este escenario, la única complicación técnica es instalar un cliente de VPN, un cliente que básicamente en cualquiera de los equipos que haya en la red nos va a permitir conectarnos con la consola para hacer esa auditoría, ¿vale? Ese es el único requisito que necesitaremos en uno de los equipos y sí que, lógicamente, ese equipo debería tener visibilidad de esas IPs que vamos a auditar, ¿vale? Así de sencillo. Por supuesto, el último paso, que nos indiquéis cuándo deseáis que realicemos la auditoría para asegurarnos que los equipos están encendidos y conectados a la red, porque si no, si están apagados o no están conectados a la red, pues lógicamente no podemos auditarlos, ¿vale? Pero eso sería todo lo complicado que sería consumir el servicio de alguna manera, ¿vale? ¿Qué alcance y qué precio tiene el servicio de auditoría de seguridad? Que es algo que muchos os podéis estar planteando. Ya sabéis, repito, simplemente lo pongo ahí para que lo veáis. Dos tipos de auditoría. Recomendación, empezar siempre por la auditoría externa, la URL, la IP pública, vuestra página web básicamente. Es algo súper sencillo. Desde ahí, todo lo que sea alcanzable lo podemos auditar y ver un poco qué capacidad o qué nivel de riesgo podemos estar teniendo ahora mismo en nuestra organización, ¿vale? Y luego las auditorías internas que, como os he explicado, sobre lo que decidamos. También ahí hacemos un trabajo previo de hablar con vosotros y qué recomendamos y cómo lo haríamos, ¿vale? En cuanto al precio, que suele ser algo que nos preocupa a todos y bastante, lo que estamos intentando con este tipo de servicios es que sean asequibles, ¿vale? Y que sean asequibles para un segmento de empresa tipo pyme, que es lo que nos encontramos en España, ¿vale? Entonces, como todo el proceso está bastante automatizado y es bastante, digamos, transparente, como habéis visto, podemos tener unos precios bastante interesantes. Entonces, ¿qué os proponemos? Os proponemos a todos los que estáis aquí, si queréis, que lo probéis, ¿vale? Y hacer esa primera auditoría de seguridad de vuestra página web por un precio, creo que cualquiera se lo puede permitir, que son 100 euros, ¿vale? Simplemente 100 euros. Comprobar la facilidad del servicio, comprobar el valor de todo lo que os he comentado en primera persona, ¿vale? Y a partir de ahí decidir. Tampoco penséis que el servicio es mucho más caro, ¿vale? Pero sí que queremos que en esta primera vez el movimiento se demuestre andando y que lo probéis por un precio tan asequible como 100 euros hacer una auditoría de vuestra página web y todo lo que ello conlleva. Os advierto que cada vez que lo hacemos, pues los resultados son significativos, ¿vale? Y luego también lo que os decía, si nos facilitáis el alcance total de la auditoría o de vuestro escenario, pues os podemos acompañar un presupuesto con un impacto al año, con 3 o 4 impactos al año, que es lo que os decía que os recomendamos, y para que veáis que los precios son bastante asequibles, ¿vale? Y ya con esto termino, es al final, si ya estáis realizando auditorías de seguridad que os decía anualmente y compartís con nosotros el presupuesto que ya tenéis asignado, garantizo que podemos adaptar nuestra propuesta para que en lugar de hacer un impacto al año con ese objetivo de cumplimiento normativo que es poco que menos que otra cosa, que lo podamos convertir, transformar en algo recurrente, con al menos 3 o 4 impactos al año por ese mismo precio que ya estáis pagando, ¿vale? O sea que como veis, yo creo que el mensaje es sencillo, es transparente, es efectivo y es asequible, ¿vale? Que es de lo que se trata. Y fijaros que son las 10 en punto y hemos clavado el tiempo de la presentación. Así que dejo de compartir y si queréis, ahora, como decía Rodolfo, abrimos turno de preguntas si tenéis alguna duda y lo podemos resolver. Estás en mute, Rodolfo. Muy Si bien, alguno de Emilio. vosotros quiere preguntar, levantéis la manita y os damos el micrófono para que podáis lanzar la pregunta. La información ha sido clara y precisa. Entiendo que si tenéis alguna pregunta, pues como ha dicho Emilio, levantar la mano. Hemos cumplido en tiempo de forma bastante precisa. Recordaros que esta metodología que nos propone Emilio y como se ha comentado al final, la propuesta es para cualquier interesado
cualquier empresa, cualquier responsable de IT, etcétera, etcétera, esa primera prueba entrando a través de la página web es lo más transparente y lo más sencillo, pero como habéis visto, también se hace una propuesta de 3 o 4 impactos que viene a ser pues un análisis trimestral o un análisis cuatrimestral, porque recordemos las características de los principales ransomware. El ransomware no se manifiesta nada más entrar a nuestro sistema, sino que normalmente el ransomware entra, permanece oculto. El permanecer oculto tiene una misión fundamental y es que, aparte de infectar nuestro sistema en tiempo real, lo que pretenden es infectar todas nuestras copias de seguridad para posteriormente, pasados 3, 4, 5, hasta 8 meses, manifestarse, y cuando vamos a tirar de nuestras copias de seguridad, si seguimos un protocolo de políticas de copia de seguridad, cuando tiramos de esas copias de seguridad resulta que están infectadas igualmente porque el ransomware viene haciendo su trabajo oculto o camuflado desde hace algún tiempo. Entonces, ¿por qué se proponen estos 3 o 4 impactos? Bueno, esto yo siempre lo asimilo a la ITV del coche. Tú cuando pasas la ITV del coche, te aseguran que en ese momento que estás pasando la ITV, el coche está bien, tiene todos sus amortiguadores bien, tiene todas sus luces bien, tiene sus direcciones, sus neumáticos bien. Pero en el momento que salgas de la ITV, oye, puedes tener la mala suerte que a la semana siguiente se te funde una bombilla o se te raja una rueda. Eso, a pesar de que tú tengas el informe de la ITV favorable de la semana pasada, estás en riesgo de que te suceda. ¿Qué es lo que nosotros proponemos con esto y por qué se proponen los 3 o 4 impactos? Bueno, porque el informe te da tu situación actual. Esos impactos graves se pueden recuperar, te dan información de qué se puede explotar o qué no, pero dentro de 3 o 4 meses ha pasado tiempo suficiente como para que haya sufrido algún otro ataque distinto o haya cambiado la situación. Por eso es importante hacer una revisión periódica. Cada uno de nosotros sabemos internamente en nuestras empresas qué volumen de información manejamos, qué riesgo podemos asumir o no, como en todo. Riesgo cero sabéis que no existe, y a partir de aquí, pues lo importante es saber que disponemos de herramientas que pueden facilitarnos el trabajo y sobre todo darnos una seguridad a la hora de manejar nuestra información, nuestros datos, sobre todo si manejamos datos de terceros que son sobre los que vamos a tener que aportar una responsabilidad adicional y sobre lo que nos va a poder pedir cuentas en un momento dado una brecha de seguridad, o por una brecha de seguridad el organismo de control, que en nuestro caso es la Agencia Española de Protección de Datos, o algún otro organismo relacionado con el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, la NIS 2, o ya más a nivel particular y de prestigio, nuestras normas ISO. ¿Vale? Bueno, veo que o hemos sido muy claros o todos son muy duchos en la materia. En principio, tenemos ahí una pregunta de Francisco. Sí. Francisco, pon el micrófono, desmuteate y haz la pregunta pertinente. Hola, buenos días. Francisco, buenos días, Sí, adelante. ¿qué tal? Bueno, yo como sabéis llevo los temas de esquema nacional y 27, entonces tengo que hacer una serie de auditorías. Yo te hago las 3 preguntas, Emilio, directas, ¿no? Yo necesito para los clientes varias auditorías de ciberseguridad. Una de Pentex, ¿no? Otra de denegación de servicios contra la página web, ¿no? Ujú. Una auditoría caja blanca, caja negra, y otra de protección de servicios. Eso mínimo, ¿no? ¿Todas estas están incluidas en los servicios que ofrecéis o todas estas estarían, claro, lógicamente ofertadas aparte dependiendo de cada cliente, ¿no?
pero las necesito normalmente en un periodo, pues un mes y medio antes de llegar el momento de la certificación, ¿no? Ujú. Y que la información sea demostrable, ¿no? Incluso la protección del correo electrónico también, ¿no? Que esa podría resolvérmela el cliente si se maneja bien con su Teams, con su proveedor de correos, si lo tiene propio o lo tiene externo, ahí es donde entran las complicaciones, ¿no? Pero todos esos son de obligatorio cumplimiento y algunos con refuerzos, ¿no? No es Sí, simplemente decir, no, no, tienes estas probabilidades, no, no, y cómo lo estás solucionando y cómo lo estás solventando, ¿no? Y en sí. el esquema nacional es de cumplimiento obligatorio y ahora mismo en la 27.000 2022 no es lo que era, la 27.000 ahora es fuerte, cada día más, y ya nos han avisado que dado el auge y que la gente se está tirando, porque no tiene otra definición, a la piscina totalmente de la inteligencia artificial, pues se espera que en 2 años el esquema nacional vuelva a ser nuevo, teniendo que incorporar y mitigar todos los problemas y todo el peligro que va a contraer la inteligencia artificial y su problemática cara a la ciberseguridad. Sí, pues mira, Esas eran tus Francisco, preguntas. muy buena pregunta porque es lo que decíamos. Los escenarios particulares de cada uno, si queréis, los podemos ir comentando uno a uno, ¿vale? El objetivo de hoy era sobre todo que entendáis precisamente lo que estás diciendo al final, ¿vale? La IA lo que hace es automatizar incluso todos los tipos de ataque, ¿vale? Y eso hace que los atacantes son persistentes, es decir, están atacando todos los días a todas las horas, ¿vale? Cada vez de forma más sofisticada. Y frente al escenario que hacemos de auditorías, hoy en día necesitamos empezar a cambiar nuestra vista de la auditoría de seguridad, por lo que decía también Rodolfo. No es algo que tengo que hacer una vez al año, sino que es algo que cada vez más tiene que ser más periódico, ¿vale? Ese escenario de 3, 4 meses que hemos fijado creemos que es el recurrente. Ese tipo de auditorías que os hemos comentado ahora es para que vayáis hacia ese modelo y empecéis a entender el valor que aporta, ¿vale? Serían auditorías ofensivas, es decir, estamos continuamente también atacando, igual que hace desde fuera o desde dentro, con el único objetivo de llegar a manifestar, es decir, qué puertas abiertas puede haber y qué exfiltración de información puede haber y qué credenciales podemos descubrir, ¿vale? Esas serían las 3 áreas fundamentales del servicio que os hemos comentado, ¿vale? Que luego, como decías tú, quieres añadir una prueba de negación de servicio, porque en muchos casos la mayoría de esas pruebas ya las hacen los proveedores de servicios que tenéis, pues la podemos contemplar, ¿vale? Pero sobre todo el servicio que os hemos contado hoy tiene el objetivo de cómo empiezo a hacer una auditoría recurrente en el tiempo y persistente que tenga como un objetivo de ir verificando qué puertas abiertas tengo y cómo puedo cerrarlas de forma muy sencilla y mitigar el riesgo de exposición, ¿vale? Entonces, si quieres, podemos hablarlo con Quique, que lo veo que está ahí, o hacemos una llamada y concretamos un poquito tu escenario más concretamente, ¿vale? Pero sería eso lo que dices tú. Ya que estás haciendo esas auditorías, intenta llevarlas a un modelo de automatización, que es lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para que sea algo persistente en el tiempo, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Bueno, veo que precisamente Francisco es nuestro responsable de normas ISO, como se ha presentado él, y evidentemente es la persona un poco más implicada y con más interés en que esta herramienta le pueda servir para agilizar y darle fiabilidad y apoyo a su trabajo. Es evidente. Os pondremos en contacto con Francisco y junto con Quique llegaremos a poder definir qué tipo de informe o qué tipo de aplicación le puede valer a Francisco para aplicar a sus clientes
de las normativas ISO y del Esquema Nacional de Seguridad. Bien, bueno, pues estamos ya en las 10:15, Emilio. Espero que haya sido provechoso para todos vosotros esta información y esta presentación. Muchas gracias, Emilio, por tu tiempo. Estamos en contacto. Trabajaremos ahora sobre el feedback de los asistentes a este webinar. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis, ya sabéis que tenéis nuestro contacto y continuaremos en nuestra labor y nuestro servicio de formación e información con respecto a estos temas. Y ya sabéis que, bueno, contamos con la ayuda, el asesoramiento de Emilio. Debe estar Rafa también por allí, que es el colaborador estrecho de Emilio y de nuestros partners y proveedores en este tipo de herramientas. Reitero mi agradecimiento y a todos vosotros por haber asistido. Hasta la próxima y estamos en contacto. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos y os animo a eso, a que expongáis vuestro caso y que os animéis a probar el servicio, porque el movimiento se demuestra andando y vais a ver que es muy sencillo y el valor que se entrega es muy importante. Así que nada, muchas gracias a todos. Buen día. Gracias, Emilio. Hasta luego.